tardes, es un gusto saludarlo. Le agradecemos su participación en esta sesión de Elsevier Day. En esta jornada vamos a trabajar Scopus para editores. Vamos a ver las características más importantes que tiene este recurso desde la perspectiva editorial. Esto focalizado a, en un futuro, tener una perspectiva de indización. No vamos a hablar 100% del tema de indización, ese no es nuestro foco temático, sino vamos a ver cómo usted como editor de una revista puede sacarle un mayor recurso a esta herramienta. Mi nombre es Carlos Rojas y soy la persona que los va a acompañar en este espacio de 2 horas empezamos a partir de este momento. Ya hemos iniciado con la grabación. Le recuerdo, si usted está en el lobby de la sala, por favor busque el botón de Join para que se pueda unir como tal a la reunión. En el lobby solamente puede ver lo que se está compartiendo, pero no va a poder interactuar compartiendo preguntas o inquietudes en los chats que tenemos. Entonces, bueno, vamos a iniciar con nuestra sesión hablando un poco de la agenda de la misma, cómo nos vamos a distribuir durante estas 2 horas, qué es lo que vamos a trabajar y qué es lo que vamos a ver. Entonces, empecemos por esa agenda particular que tenemos para esta sesión y con los puntos claves a trabajar. Entonces, el primer punto es generalidades de Scopus, conocer los puntos más importantes y los elementos clave que hay que tener a la hora de utilizar Scopus, y esto siempre focalizándolo desde una perspectiva editorial, ¿no? Como usted, siendo editor, evaluador, revisor, etcétera, dentro de una revista académica, cómo puede utilizar la herramienta de Scopus. Después veremos lo que es la identificación de tópicos relevantes, ya esto dentro de la plataforma. Entonces, a partir de todo ese contexto, vamos a ver cómo, por ejemplo, usted puede empezar a hacer un análisis de temáticas de acuerdo a los temas en los cuales publica su revista, y de acuerdo a ese análisis temático, pues va a poder identificar autores, identificar temáticas, identificar también evaluadores, etcétera, que pueda tener en cuenta a la hora de su proceso editorial. Por otra parte, vamos a hablar de lo que es de la revisión de posibles perfiles de evaluadores. Entonces, arrancamos desde la generalidad, que es evaluación de temáticas, para que usted pueda hacer un análisis de los temas que hay en torno a su generalidad de investigación. A partir de ello, pues puede identificar temáticas más específicas para hacer call for papers, etcétera. Después va a hacer una revisión de perfiles. Vamos a evaluar y a revisar perfiles de autores que publiquen en determinada temática y vamos a identificar qué es lo que hay allí, ¿no? Usted quiere que un investigador haga parte de su comité editorial, de su comité técnico, del evaluador, entonces pues quiere hacer una revisión, o tal vez dentro de sus procesos de revisión para usted es importante consultar si el autor que está sometiendo el manuscrito o que le ha enviado el manuscrito a su fuente, ¿cierto? A la revista que usted edita, entonces usted quiere saber si, por ejemplo, ese autor tiene un perfil en Scopus, entonces cómo buscar el perfil de ese autor en Scopus y ver qué información va a encontrar allí. Por otra parte, hablaremos de lo que es la exploración de revistas, fuentes que están indexadas a través de sources, títulos que se encuentran indexados en Scopus. Entonces, pues allí hablaremos un poco de lo que son ese listado de títulos que se encuentran dentro de la plataforma, también de las características de los mismos en cuanto a lo que son las métricas, que justamente es el siguiente punto, las métricas y consideraciones importantes, por ejemplo, a la hora de hablar de cuartiles. Entonces, esto también es muy interesante. No importa que en su institución haya o no haya una revista indexada. ¿Por qué? Porque la evaluación de métricas a usted le puede dar un contexto y un panorama de saber cuáles son las revistas referentes en su tema, conocer esas revistas que son importantes dentro de ese tópico de investigación que usted está abordando. Entonces, por ese motivo, pues puede ser muy interesante todo lo que tiene que ver con la parte de las métricas de investigación. Haremos un análisis de revistas no indexadas, particularmente las citaciones. Entonces, usted sabe y es consciente que su revista no está indexada en Scopus, pero tal vez usted quiere saber si esa revista ha recibido citaciones por parte de documentos que han sido publicados en fuentes indexadas dentro de esta plataforma. Entonces, allí haremos un análisis de este tipo. Bien, entonces, como vamos viendo y como se mencionó al principio, no es una sesión en la cual se vaya a hablar de indexación tácitamente, pero estos puntos claves que usted debe tener en cuenta, que debe apropiar para sus procesos editoriales con la plataforma, le van a ser de gran utilidad muy seguramente en un futuro cuando usted esté preparándose y alistándose para un proceso de indexación de uno de sus títulos. Tenemos acá ya para terminar los enlaces de interés que se le van a compartir.
y las preguntas. Entonces aquí las preguntas, el chat es nuestro canal de comunicación activo. Iremos haciendo pausas cada determinado tiempo para ir resolviendo esas preguntas que surjan a través de lo que estamos trabajando. Del mismo modo, les recomiendo que identifique el chat de la reunión porque allí se le van a compartir estos enlaces de interés que ve y que hemos señalado en este punto. ¿Listo? Entonces esto en cuanto a lo que tiene que ver con la agenda que tenemos para esta sesión de Scopus para editores. Entonces, bueno, vamos a hablar de las generalidades de Scopus, iniciando por la definición de este recurso de investigación, ¿no? Empecemos definiendo qué es Scopus y para qué nos va a servir. Entonces, Scopus es el mayor índice que existe a nivel global de resúmenes y citas de literatura evaluada por pares en el mundo. Y entonces este término de índice tiene mucho que ver con algo que ya les he mencionado y es la palabra indexación, ¿no? Entonces, ¿por qué Scopus es un índice? Porque tiene en su haber contenido que ha sido publicado por más de 7.000 editoriales de todo el mundo. Por tal razón, es una plataforma que cuenta con contenido diverso de diferentes fuentes de información y nunca va a ser de texto completo. ¿Por qué? Porque es una plataforma que no es dueña de la información que se encuentra allí. Entonces, por eso hablamos de un índice. Y el índice tiene que ver con el término de indexación. Entonces, tal vez usted no hace parte de la editorial de su institución, usted se quiere conectar a esta reunión porque está interesado en conocer más de Scopus. Entonces, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de indexación? Pues la indexación es un proceso en el cual una fuente de información, póngase en la situación, una revista de su institución, ¿cierto? La revista de su facultad. Esa revista se somete ante un comité evaluador que va a determinar si cumple con determinados requisitos, ¿cierto? Esos requisitos son requisitos que permiten asegurar la calidad de la información que publica esa revista de su facultad. Si cumple con esos requisitos, es aprobada, quiere decir que va a estar indexada. Entonces, Scopus tiene títulos indexados de más de 7.000 editoriales de todo el mundo. En la actualidad son alrededor de 24.000 títulos activos. Entonces, Scopus es un índice referencial o un índice de resúmenes porque no tiene la capacidad de reproducir documentos en texto completo, ya que no es su objetivo. ¿Listo? Entonces, este término de indexación tiene mucho que ver con esta palabra de índice. Y de resúmenes porque no es el dueño del contenido y nunca le va a reproducir documentos en texto completo. Tiene la capacidad de cuantificar las citas y de allí surgen estas métricas de las cuales hablábamos en el índice de nuestra reunión, en la agenda de la misma, donde hablábamos de la medición de la investigación, ¿no? Entonces, esa medición de la investigación se va a ejecutar a través de estas métricas en cierta medida. En alguna parte, pues vamos a utilizar estas métricas para evaluar el contexto de investigación y para medir el impacto citacional que tiene un documento, un autor o una revista. Todo el contenido que tiene Scopus es evaluado, es revisado, es contenido arbitrado. Por eso es tan importante la utilización de este tipo de recursos donde sabemos que el 100% de la información que se encuentra allí ha pasado por procesos de evaluación. Ahora, hablemos del objetivo. Entonces, el objetivo de Scopus principalmente se focaliza en rastrear, analizar y visualizar la investigación académica. Ese es el objetivo de Scopus. Entonces, está centrado y está focalizado en esto, en que hagamos un análisis completo de lo que sucede en investigación. ¿A partir de qué? A partir de un índice global donde todo el contenido ha pasado por procesos de revisión. El rastreo también tiene que ver mucho con lo que denominamos índice. ¿Por qué? Porque usted puede hacer una búsqueda en la cual va a encontrar referencias de documentos que han sido publicados por diferentes editoriales. Y la visualización tiene mucho que ver con la visibilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo obtengo visibilidad a través de Scopus? Ya sea como autor, ya sea como institución o ya sea como editor, ¿no? Porque las editoriales también tienen una parte dentro del motor de búsqueda de Scopus que pueden darle visibilidad a su institución, ya que hay todo tipo de editoriales, editoriales de instituciones académicas, editoriales de centros de investigación, también editoriales de sociedades científicas, editoriales comerciales, entonces hay todo tipo de editoriales que tienen contenido indexado en Scopus. Entonces esa visibilidad va asociada a eso, a esa visibilidad que puede tener un autor, que se le crea un perfil dentro de Scopus al momento de publicar un documento en una fuente indexada, esa visibilidad que obtiene la institución y que es tenida en cuenta, por ejemplo, a la hora de ejecutar rankings como el Times Higher Education, el QS Rank. Entonces, estos puntos son claves a la hora de tener en cuenta Scopus y la visibilidad editorial que es vista desde las fuentes
que están indizadas dentro de la plataforma. Entonces, eso es Scopus, ¿no? Un índice de investigación donde usted como editor de la revista o como parte del comité editorial de una fuente de información o de una institución, pues usted en muchos casos tiene como objetivo que los títulos de su institución hagan parte de este índice de Scopus. Entonces, hablemos un poco del contenido y las características del contenido. Entonces, es una plataforma que se focaliza en evaluar la producción y las citas, ¿no? Lo que hablábamos, es una herramienta de carácter analítico donde ese análisis de producción me va a permitir identificar autores que publican en un tema, países en los cuales también se está trabajando desde este tópico, el crecimiento o decrecimiento de una temática. Y las citas va ligado a esto, ¿no? Que es una plataforma que cuantifica citas y a partir de esa cuantificación de citas empiezan a generar diversas métricas. De hecho, la última sesión en la que tuve la oportunidad de acompañarlos en el Sevier Day fue una sesión 100% focalizada en métricas. Entonces, una herramienta de carácter evaluativo porque todo ha pasado por un proceso de revisión, todo ha pasado por un proceso de evaluación y nosotros, sin importar que seamos investigadores, editores, estudiantes, bibliotecarios, utilizamos Scopus para hacer evaluación, no solamente para buscar un documento, porque ya sabemos que no es objetivo, aunque me puede apoyar en el rastreo de información, sino también para lo que tiene que ver con evaluación. Y esa evaluación se focaliza después en una toma de decisiones oportuna. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a las características de los objetivos de Scopus de acuerdo a su contenido. Ahora, hagamos énfasis en su contenido. Entonces, el contenido de Scopus en este momento, usted va a encontrar alrededor de 24.900 títulos activos dentro de este índice de investigación. Tenemos que hay contenido de más de 7.000 editoriales y esto se asocia a lo que hablábamos hace un rato. Scopus no es el dueño de la información que hay allí, por tal razón, pues nunca va a reproducir documentos en texto completo. Entonces allí lo vamos identificando. ¿Qué más vamos a encontrarnos acá? Que existen más de 17 millones de autores que tienen un perfil dentro de Scopus. Esto tiene mucho que ver con la visibilidad, ¿no? Editores, autores. Recordemos que Scopus le crea perfil a aquellos autores que han publicado documentos en las fuentes que están indizadas dentro de la plataforma. ¿Sí? A diferencia de ResearchGate, de Academia, de Google Académico, etcétera, en Scopus yo no creo el perfil como investigador. El perfil lo crea Scopus cuando he publicado un documento en una fuente indexada, en una revista o en una conferencia o en un libro seriado que está indexado dentro de Scopus. Entonces, actualmente existen 17 millones de autores que tienen un perfil creado dentro de Scopus, un Scopus ID. Y por último, existen también 80.000 perfiles institucionales, ¿no? Universidades, centros de investigación, también clínicas, hospitales, tienen un perfil creado dentro de Scopus. Entonces, pues con esto ya tenemos algunas de las características más importantes en torno a lo que es Scopus, ¿no? Entonces, Scopus como herramienta, índice de evaluación, herramienta para evaluar el contexto de nuestro tema de investigación. Entonces, ahora vámonos a hablar un poco de su contenido. Entonces, ya conocemos las generalidades de este índice de investigación. Ahora hablemos del contenido de Scopus. Ese contenido es un contenido diverso. Aquí, por ejemplo, en esta columna tenemos el número de revistas, particularmente hablando ya desde estas fuentes de información que son las revistas que están indexadas dentro de Scopus. Entonces, por área del conocimiento, en ciencias físicas hay más de 8.529 títulos. Para ciencias de la salud tenemos 7.136 títulos. En ciencias sociales, el área del conocimiento, donde hay mayor cantidad de títulos, tenemos un total de 10.574 revistas que hay en esta área del conocimiento y en ciencias de la vida encontramos un total de 4.915 títulos de revistas, ¿no? Aquí hay más información en torno a las revistas que tiene Scopus, también a las conferencias y a los libros, ¿no? Entonces, Scopus tiene diversas fuentes de información. Siempre que hablemos de fuentes, estamos haciendo referencia a, a la fuente de información, valga la redundancia, en la cual ha sido publicado ese documento que estoy consultando. ¿Cierto? Que puede ser una revista, puede ser una conferencia, puede ser un libro seriado. Son diversas las fuentes que tiene Scopus. La que tiene una mayor cuantía en cuanto a esas fuentes son los journals o las revistas. En Scopus hay contenido en 40 idiomas. Por tal razón, es que cuando hacemos sesiones regulares de Scopus, es decir, para un estudiante, para un investigador, para un bibliotecario, por esa razón se le dice siempre, por favor, busquen inglés,
porque si usted busca en inglés va a llegar al 100% del contenido, ya que todos los resúmenes y los títulos de los documentos están en este idioma. Entonces allí lo vamos identificando y lo vamos teniendo un poco más claro. Entonces, ese es un requisito para estar en Scopus, ¿no? Como título indexado, que siempre, sin importar el idioma en el cual se publiquen los documentos en mi título, siempre tenga el título y resumen de los documentos en inglés. Es un requisito clave. Esto para revistas que publican en castellano, que publican en mandarín, que publican en italiano, etcétera. Entonces, es algo muy importante y por esa razón también, como lo mencionaba, es que siempre se le dice busque en inglés si quiere llegar al 100% de la información. Ahora, ¿cómo llega el contenido de los títulos a Scopus? Entonces, Scopus ya hablamos que es un índice y que el índice tiene mucho que ver con el término de indexación. Entonces, los títulos que se encuentran en Scopus llegan a través de una valoración que hace un comité externo a Scopus y externo a Elsevier, que se llama Content Selection and Advisory Board. Este es un comité de expertos internacionales que se encarga de evaluar los títulos que se quieren presentar ante Scopus, ¿cierto? Entonces, este proceso no tiene ningún costo. No es que yo tenga que consignar a una cuenta antes de hacer el proceso, no, es un proceso completamente gratuito, donde yo como editor de mi revista, si sé que ya el título está preparado para estar indexado dentro de Scopus y que va a cumplir con todos los requisitos que tiene en cuenta el Content Selection and Advisory Board, pues voy a presentar mi revista. ¿Listo? Entonces, voy a presentar mi revista, mi título, y este comité es el que se encarga de evaluar si la revista cumple con los requisitos para estar indexada o no. Entonces, esto en cuanto a lo que tiene que ver con cómo llega el contenido, que es importante aclararle que no tiene costo. En ocasiones, y me pasó exactamente una vez, alguien me preguntaba, bueno, ¿y cuánto cuesta eso? Entonces, en realidad no, en realidad para que mi revista esté en Scopus, no tengo que pagar, tengo que cumplir solo con unos criterios de calidad que son evaluados por un comité internacional de expertos en diferentes disciplinas editoriales y allí lo vamos a encontrar. ¿Listo? Esto pues nos va a permitir ayudar a asegurar la calidad, ¿cierto?, de la información que hay en Scopus, donde hablamos del contenido que ha pasado todo por un proceso de evaluación, ¿no? Entonces, arranca esa evaluación a partir de las fuentes de información en las cuales se publican los documentos. ¿Listo? Entonces, el Elsevier o el equipo de Scopus no tiene injerencia en la decisión final. Entonces, si yo presento mi revista, que es la revista de mi facultad, y la revista no aprueba, pues no tiene nada que ver con Elsevier ni con Scopus, sino que es el comité que es externo el que se encarga de hacer esa valoración o esa evaluación. Y lo importante, como le mencionaba, es que tenga en cuenta que este proceso no tiene ningún costo. Bien, más adelante, como este no es el foco temático de esta sesión, yo le voy a compartir una serie de links que le pueden servir para si usted ya está interesado en someter su revista al proceso de evaluación. ¿Listo? Entonces, bueno, vámonos ahora a hablar un poco de las editoriales que tienen contenido indexado dentro de Scopus. Aquí algunas de ellas, donde está Elsevier, donde está Springer, donde está Wiley, Taylor y Francis, Sage, Wolters Kluwer, etcétera. Y también pues vemos que el otro 53% de esta gráfica, de esta representación, hace referencia a otros. Estos otros son editoriales de carácter académico, institucional, ¿cierto? Entonces, de centros de investigación, de universidades, que a través de sus equipos editoriales se han encargado de estar indexados dentro de Scopus. Entonces, esa distribución editorial la tenemos aquí es de las editoriales comerciales, pero también vemos que más de la mitad de los títulos que se encuentran en Scopus son títulos que han sido editados y publicados por editoriales de carácter académico, como lo son los centros de investigación y las universidades principalmente. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a lo que tiene que ver con esa parte del contenido. Ahora, y ya con esto nos vamos a la plataforma. ¿Qué es importante tener en cuenta? Ya tenemos qué es Scopus, ¿no? En términos generales, cómo está dividido su contenido, particularmente hablando desde las revistas, cómo llega el contenido a Scopus, esa división editorial, cuáles son las editoriales que tienen contenido dentro de la plataforma. Ahora, vamos a ver la estructura de información, la estructura de un documento en Scopus. Entonces, aquí tenemos la captura de pantalla de cómo se organiza y estructura un documento en la plataforma donde nos encontramos la siguiente información. Entonces, el primer punto hace referencia a
la información referencial de la fuente. Entonces, recuerde, cuando hablamos de fuentes, hacemos particularmente alusión o referencia al título de la publicación donde está publicado, valga la redundancia, el documento que estoy revisando. Entonces, puede ser una revista, pero también puede ser un libro seriado o una conferencia. Entonces, el primer elemento que hay cuando uno busca un documento e ingresa al mismo, dando clic desde la hoja de resultados, va a ser el título de la fuente. Después tenemos el título del documento como siguiente elemento, donde ya se está tratando de escribir a través de un título cuál es el tópico central de esa obra que estoy consultando o de esa referencia, que es lo que me muestra Scopus siempre, la referencia del contenido. Como tercer elemento tenemos el autor. En este caso, en particular del ejemplo, el autor es el ingeniero Jorge Eduardo Hirsch, que lo tenemos acá. Como cuarto punto está la institución a la cual pertenece el autor, que es en este caso la Universidad de California, el Departamento de Física de la Universidad de California. El quinto elemento es ¿no? Y volvamos a la definición de Scopus. Entonces hablábamos de un índice de resúmenes que tiene la capacidad de cuantificar las citas que reciben los documentos y a partir de esa cuantificación de citas pues van a generarse diversas métricas que no solamente van a estar focalizadas en evaluar el documento o la referencia del documento, sino que también nos va a servir para evaluar la fuente de información donde se publicó el mismo, el autor o los autores del documento y demás. Entonces, las citas y métricas que hay acá. Como siguiente elemento está el resumen, lo máximo que me muestra Scopus de contenido, también por lo ya mencionado. Scopus no es dueño de la información y por eso es fundamental y siempre lo mencionamos que si aún existe esa relación en su cabeza entre bases de datos y texto completo, tiene que extraerla, porque no todas las bases de datos le van a dar documentos en texto completo. Entonces, esto es importante tenerlo por allí presente. Y por último están los tópicos de prominencia como séptimo elemento dentro de este ecosistema de información de un documento. Entonces, así siempre me va a aparecer un documento, no importa sobre qué temática esté buscando, no importa la cantidad de resultados que me aparezcan después de hacer la búsqueda, los documentos siempre van a estar de esta manera organizados y estructurados, ¿no? Y esto lo vamos asociando con la definición de lo que es Scopus. Entonces, ¿para qué revisamos esto? Esto lo vamos a tener en cuenta porque nuestro primer ejercicio de Scopus para editores se va a focalizar en la identificación de tópicos relevantes. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio consiste en ejecutar una búsqueda básica en Scopus. Esta búsqueda básica en Scopus nos va a permitir analizar y evaluar un documento o una serie de documentos bajo diversos criterios. Entonces, estoy dentro de Scopus, ¿cierto? Entonces aquí esta es la interfaz de Scopus, que es fundamental y necesario que usted conozca cómo es el proceso de acceso desde su institución. Y eso aquí tenemos personas conectadas de diferentes instituciones en diferentes países. Entonces, no le puedo mostrar un proceso en particular porque cada institución es, digámoslo así, un universo aparte en cuanto a la manera en la cual se accede a Scopus. Por tal motivo, pues no le puedo decir esta es la manera correcta de ingresar. ¿Cómo usted identifica que está accediendo bien? A través de este icono de institución, donde en este icono de institución le tiene que aparecer el nombre justamente de su universidad o centro de investigación con el que trabaja, donde le indica que está accediendo a través de esa organización. ¿Sí? Si no le aparece ese icono de institución o aquí le aparece Scopus paréntesis preview, quiere decir que usted tiene que contactar con la biblioteca de su institución para que le dictamine o le indique cuál es el proceso adecuado que tiene la biblioteca para acceder a la plataforma. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a lo que tiene que ver con el acceso a Scopus. De igual forma, usted puede crear una cuenta en la plataforma. En ocasiones esa cuenta, no en todos los casos, por eso no le digo que no le muestro un proceso tácito en específico porque puede que lo confunda, porque usted no accede así o desde su institución no se accede así, pero en algunos casos el usuario es el que le da el acceso. Listo, es decir, usted debe crear una cuenta en Scopus y con esa cuenta va a poder tener acceso a la plataforma.
Entonces, esta cuenta personalizada le va a servir también para administrar la información, para guardar búsquedas, para generar alertas, para guardar listas. Y esto también es aplicable a si usted haga parte del comité editorial o del comité técnico de la editorial de su institución, también le va a ser de gran utilidad. ¿Por qué? Porque nosotros debemos optimizar mucho más el uso de Scopus para que pues, nos apoye en todo lo que es el proceso editorial de nuestra revista para ahorrar tiempo. Entonces, una vez tenemos claro el acceso y sabemos que podemos crear una cuenta acá, entonces vamos a ver las dimensiones de Scopus. Entonces, mencionábamos 4 dimensiones dentro de el proceso de la definición o de las generalidades de Scopus. Entonces, la primera dimensión es la de las fuentes, sources, aquí en la parte superior. Recuerde que la fuente es el título en el cual se ha publicado el documento o la referencia del documento que se consulta dentro de Scopus. Y las fuentes son las que son indexadas en Scopus. Después tenemos el documento, el motor de búsqueda focalizado en documentos, que ese va a ser el motor de búsqueda que vamos a trabajar para este primer ejercicio. Vamos a hacer una revisión rápida de algunos documentos que hay dentro de Scopus para a partir de esta revisión poder tomar decisiones visto esto desde una perspectiva editorial. Y acá, después de la dimensión de los documentos, está la dimensión de los autores, motor de búsqueda propio para buscar autores, ¿cierto? Entonces aquí tenemos esos documentos donde hablábamos cuando mencionábamos el punto de visibilidad o visibilización dentro de lo que es Scopus, se mencionó la importancia de estos perfiles de autores que son creados directamente por Scopus y colocábamos la analogía con Google Académico o con ResearchGate, etcétera, donde estos perfiles no los crea el investigador, como en estas plataformas que acabo de mencionar, sino que son creados directamente por Scopus en este caso, ya que eso lo hace cuando el autor publica un documento en una fuente indexada. Y por último están las afiliaciones, ¿no? El motor de búsqueda para instituciones. Es poder buscar instituciones que publiquen. Usted no solamente va a poder buscar su institución y lo que ha publicado su institución, sino que puede hacer un análisis de la institución que usted quiera. Aquí puede buscar cualquier institución, universidad, centro de investigación, clínica, hospital, que publique contenido en Scopus. Entonces, estas son las 4 dimensiones de la plataforma. Vamos a trabajar desde la dimensión de documentos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio va a ser muy sencillo y es ejecutar una búsqueda. Entonces, vamos a hacer una búsqueda sobre un tema en particular y el tema está centrado en métodos de enseñanza. Entonces, teaching methods. Entonces, resulta que vamos a hacer una búsqueda sobre este tema porque estamos interesados en hacer un call for papers de esta temática, ¿cierto? En métodos de aprendizaje. Pero es una temática muy general que se puede particularizar aún mucho más. Entonces, vamos a hacer la búsqueda en Scopus, coloco mi criterio de búsqueda. Recuerde que si usted ya va a crear ecuaciones de búsqueda, tiene que utilizar operadores booleanos. Las comillas le funcionan para cerrar los términos compuestos, como en este caso, teaching methods, métodos de enseñanza. Entonces, vamos a colocar los términos entre comillas cuando son compuestos, cuando son palabras sueltas como solamente teaching o methods, pues no requiere el uso de comillas, ¿no? Entonces, allí vamos a ejecutar la búsqueda y llegaremos a un resultado en particular. Entonces, ese resultado va a estar, digamos que manejando la misma estructura. No importa cuántos resultados de búsqueda, no sé cómo está ejecutando la misma. Vamos a ver si ya busco o no. A ver acá. No me está buscando. Entonces, le mencionaba que esos resultados de búsqueda eh, siempre van a estar organizados de la misma manera. No importa cuántos documentos tenga, no importa cuál sea su tema de búsqueda, la información siempre va a ser organizada de la misma forma. Entonces, vamos a ver si es que es por las cookies. Entonces, voy a tratar de iniciar sesión en un incógnito. Ya ahorita le comparto esa ventana en incógnito porque aquí no me dejo buscar. Hace bastante tiempo no le elimino las cookies al explorador. Entonces, en ocasiones es eso.
tiene que eliminarle las cookies. Desde mi momento, usted en este momento está viendo esta pantalla de Scopus. Listo, esa es la que le estoy compartiendo. Parece que estuviera como caída Scopus. Ahora sí, bueno, como que ya entró. Pero sí parece que si hubiera caído la plataforma. Denme un momento. Bueno, vamos a intentar. Listo, bueno, me dice Melita que se hace su búsqueda desde mi lado. Bueno. Permítame, entonces voy a hacer otro ejercicio y es cambiar de explorador, porque ni en incógnito ni en ventana normal me está funcionando. Away. Bueno, aquí está en Edge, aquí está en Chrome incógnito. Vamos a ver, entonces voy a iniciar sesión con mi cuenta. A ver si ya. Contraseña es esta. Iniciamos sesión. Y al parecer aquí sí está funcionando. Voy a copiar mi búsqueda. A ver si sí funciona acá en el Edge. Y vamos a continuar con el ejercicio. Entonces, bueno, mientras inicia sesión, ¿qué hemos visto? Hemos definido qué es Scopus, características más importantes de esta herramienta. De igual forma, hemos hablado de esa división que tiene la plataforma a partir del contenido con el cual se va a encontrar allí, la cantidad de títulos. En términos generales, se menciona cómo llega el contenido a la plataforma. También asociamos todo lo que es la estructura del documento, viendo las características más importantes, que sin importar el tópico de investigación que se esté trabajando, siempre va a aparecer la misma estructura, que es importante tenerla en cuenta. Y ya llegamos a la plataforma, en la cual hablamos de las 4 dimensiones, de la importancia de acceder por medio de la institución, si no tendría acceso solamente a un preview, y de la creación de cuenta o el iniciar sesión, que se hace sobre el extremo superior derecho. Entonces estamos haciendo un ejercicio acerca de un tema de búsqueda muy sencillo, que es el de Teaching Methods, métodos de enseñanza. Entonces, al hacer esa búsqueda, vamos a ver qué información tiene Scopus en torno a este tema y vamos a ver cómo desde la perspectiva editorial se le puede sacar un mayor provecho a esta información. Entonces, recordemos que cuando definimos Scopus hablábamos del mayor índice de referencias que existe a nivel global. Entonces, dentro de esta información
de la estructura del el contenido, nosotros podemos buscar sobre algún tema para buscar temáticas, ¿no? Que ese es el objetivo de este punto, hacer una evaluación de tópicos o una identificación de tópicos relevantes. Entonces, ejecuto la búsqueda sobre mi tema, ¿cierto? Teniendo claro pues los criterios de búsqueda que son tan importantes dentro de la plataforma y a partir de ello pues empiezo a establecer criterios de acuerdo a lo que yo quiero. Entonces yo quiero buscar temas porque soy parte de una revista de educación, quiero que hacer un call for papers acerca de métodos de educación y quiero empezar a buscar documentos relevantes referentes en este tema para hacer call papers de acuerdo a ese tópico. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo empezar a filtrar la información antes de buscar los documentos. Por ejemplo, yo quiero buscar documentos de los últimos 3 años, publicados únicamente en este rango temporal asociado a los métodos de enseñanza. ¿Por qué? Porque quiero buscar los documentos más representativos de esta temporalidad. Entonces, al costado izquierdo de la pantalla me va a encontrar todos los filtros que me van a permitir recortar o acotar la información. ¿Listo? Entonces allí lo vamos a poder ejecutar. De igual forma, usted va a poder organizar los resultados a través de este botón de Sort On. ¿Listo? Sort On es un botón a través del cual se puede organizar el resultado de búsqueda. Entonces ya tengo los últimos 3 años en publicación. Me interesa saber cuáles son los temas de los documentos más citados, cited by highest. Entonces establezco este criterio de organización que publican en métodos de enseñanza. Entonces voy a empezar a enfocarme y me dice, mira, al parecer son documentos que están hablando de facultades de administración en tiempos de pandemia. Entonces empiezo a identificar que son documentos que están asociados a los métodos de enseñanza actualmente en tiempos de pandemia. Entonces ya empiezo a identificar temáticas y comportamientos, como organizándolo acá. Recuerde, siempre que usted ejecute una búsqueda en Scopus, va a encontrar la misma estructura de resultados, sea una búsqueda básica, una búsqueda avanzada de documentos. No importa la cantidad de resultados, sean 5.000, sean 2 millones, sean solo 20 documentos, los que le aparecen acá, siempre va a encontrar la misma estructura, donde dentro de esa estructura está el botón de Sort On para organizar la información de acuerdo a su interés. Entonces, ya tiene los documentos más citados, ¿cierto? En términos generales o a partir de la evaluación del título, porque aquí se encuentra en el eje o en la parte central el título, los autores, el año de publicación, la fuente donde se ha publicado y la cantidad de citas que ha recibido el documento. Entonces, dentro de esa data, pues ya puede empezar a identificar que efectivamente este es el documento más citado en el tema, que ha recibido un total de 136 citas a hoy. Vamos a ingresar al documento y vamos a evaluar su tópico. Entonces damos clic sobre el título del documento. Una vez ejecutamos la búsqueda, filtramos la información y establecemos un orden para dicha información. Vamos a ingresar al documento dando un clic sobre el título y allí llegaremos a la estructura del documento que se compartió cuando definimos Scopus, ¿no? Cuando hablamos de, bueno, ¿cómo es la estructura de información de Scopus? Entonces teníamos una captura de pantalla donde se tenían en cuenta todos estos elementos: el título de la revista Online Learning Journal o de la fuente en la cual se publicó el documento, el título del documento como tal, los autores del documento, las afiliaciones de los autores, las citas y las métricas, el resumen, y nosotros vamos a hacer una evaluación de los SciPal Topics, que pueden estar situados o sobre el costado izquierdo del resumen del documento o en la parte inferior del mismo, siempre igual. Entonces, ingreso al documento, después de haber filtrado, después de haber organizado la información. Este es uno de los documentos más importantes, al parecer, en métodos de enseñanza. ¿Por qué? Porque es uno de los documentos más citados. Damos clic allí y aquí nos va a mostrar cuál es la temática en la cual publica. Entonces, este tópico que nos encontramos acá, siempre en el mismo punto, abajo del resumen del documento o al costado izquierdo. Esas son las dos formas de acceder: sobre la izquierda o abajo del resumen y las palabras clave. Entonces, allí va a estar el tópico. Entonces, ¿qué es el tópico? El tópico, en bibliometría, es conocido como la evaluación semántica que se hace de los resúmenes. Entonces, de esa evaluación semántica de los resúmenes, que es el tópico, se identifica en qué temática está publicando este documento. Entonces me dice, mira, este documento que estás consultando, sabemos que es la referencia, porque eso es lo que me muestra Scopus. Ese documento
publica en este tema en puntual, en particular. Entonces, ingreso al tópico dando clic sobre el mismo. El único requisito para que un documento tenga algún tópico es que se debió publicar después del año 1996. Si el documento fue publicado antes de ese año, no va a contar con tópico. Entonces, como nosotros filtramos por los documentos más relevantes de los últimos 3 años, ¿cierto? Los más citados, entonces ya identificamos esos documentos. Entonces aquí tengo el tópico del documento y aquí me empieza a mostrar los documentos representativos, ¿no? Entonces, ¿de qué hablan los documentos representativos de esto? Entonces ya me empieza a mostrar a partir de los títulos. ¿Por qué son representativos estos documentos? Porque han sido publicados en el mismo tema, basado en el análisis semántico de sus resúmenes. Entonces ya usted empieza a acotar mucho más y esto es como un embudo, empieza a identificar más el comportamiento de algún tema. Entonces arranca desde el tema en general, ¿no? Métodos de enseñanza. Establece un criterio para escoger los documentos que usted considera más relevantes. En este caso fueron los documentos más citados, publicados en los últimos 3 años. Después de ello vamos al documento y el documento cuenta con un tópico que ya está asociado a la evaluación que se hace del resumen, ¿no? Que en el resumen lo que se propone es eso, poder tener un sumario del objetivo o el contenido de ese documento. De ese análisis semántico del resumen sale el tópico y usted puede hacer un análisis de la temática, donde identifica autores representativos y usted dice, a mí me interesa hablar o publicar sobre este tema, ¿no? Ya no sobre metodologías de enseñanza, sino tal vez sobre este tema. Entonces, plagio, deshonestidad académica, etcétera. Entonces me interesaría publicar sobre este tema. Entonces ya tengo aquí una serie de documentos representativos, pero después también me encuentro un listado de autores que publican el tema. Pues fíjese que Scopus ahora ya me ayuda a identificar el tema, ¿cierto? Ya tenerlo un poquito más claro sobre un tema general. Después de identificar el tema, veo cuáles son los documentos más representativos publicados en los últimos años y con una buena cantidad de citaciones. Y después identifico los autores que más publican. Entonces aquí estoy haciendo gran parte de la tarea porque uno, identifico el tema para hacer un call for papers en el futuro. Dos, tengo el listado de autores que más publican en este tema acá con la cantidad de documentos y aquí podría tener un posible par evaluador, ¿no? Entonces dentro de ese proceso de revisión por pares que tiene la revista es un proceso riguroso donde según la temática del documento se busca un evaluador en particular. Entonces, a partir de este análisis de tópicos, ya tengo un listado de posibles autores que pueden ser evaluadores si yo determino con el comité editorial o comité técnico de mi revista hacer un call for paper en este tema. Ya tengo los autores que más publican. Y además, esos autores y esos evaluadores, perdón, y también la persona que evalúa los documentos dentro de la revista, se va a poder encontrar con una nube de frases clave. Esta nube de frases clave está basada en el análisis semántico del resumen. Entonces, recordemos, se toman todos los documentos que hacen parte de este tema, basado en el resumen, y se representa gráficamente a través de una nube de conceptos en la cual usted puede empezar a sugerirle términos que debe utilizar el autor, ¿cierto? Entonces aquí vemos que solamente en esta parte podemos estar en diferentes etapas del proceso editorial. Uno, selección de temáticas. Dos, búsqueda de autores de esa temática. Tres, información de frases clave que provienen de los resúmenes que nos pueden servir a la hora de hacer una revisión y hacer sugerencias al manuscrito. Entonces, una de las sugerencias es que el autor identifique estos temas en Scopus y que a partir de la identificación del tema en Scopus vea cuáles son las frases más crecientes que están en color verde. Mire, color verde, growing, crecimiento, color azul de crecimiento, que vea las frases más relevantes, que son las que tienen un mayor tamaño, ¿cierto? Entonces aquí las empiezo a identificar. Bien, entonces esto es muy importante dentro de ese proceso de evaluación de una temática. Recuerde, todos los documentos publicados después del año 1996 van a tener el tópico. Si quiere, repitamos el ejercicio con el segundo documento. Volvemos a la hoja de resultados, que siempre va a estar organizada de la misma manera. Entonces, este documento está hablando de plagio y demás. Vamos al segundo documento, que también está asociado a métodos de enseñanza. Ingresamos al documento. Tenemos aquí la misma estructura, la revista donde se publicó, el título del documento, que bueno, aquí está cargando, el autor y la institución de los autores, etcétera, y abajo están los tópicos. Entonces aquí está el Saibal Topics que desplegamos acá,
y aquí nos está hablando de tal vez estudiantes en ciencias de la salud, ¿no? Entonces, métodos de enseñanza para estudiantes en ciencias de la salud y en tiempos de pandemia. Entonces empiezo a identificar más temáticas y es un tema que tiene un muy buen impulso, porque esta métrica que usted encuentra acá, abajo del tópico, que para el tópico anterior también la había, es una métrica que nos permite medir el impulso de este tema. Entonces, ¿cómo mido este impulso? Entre más próximo esté al 100%, quiere decir que el tema lleva un mejor impulso en investigación. Entonces, este puede ser otro criterio para seleccionar el tema, ¿no? Entonces, sobre una revista de educación ya identifiqué los tópicos de los 5 documentos más citados de un tema general, métodos de enseñanza. Entonces, uno habla sobre plagio, el otro habla sobre métodos de enseñanza en ciencias de la salud en tiempos de pandemia, y así cada uno puede tener un tópico diferente. Ahora, tengo esos 5 tópicos. Aquí me voy a encontrar con el prominence percentile que tiene cada tópico, donde el mejor es el que más próximo esté al 100%. Entonces, a una mayor proximidad que tenga un 100%, quiere decir que el tema lleva un mejor impulso. Y si abrimos esta pestañita acá, este puntico, nos va a mostrar el impulso. Entonces nos dice, mira, el prominence es un indicador que muestra el impulso del momento del tema o de una temática o de un tópico. Es calculado teniendo en cuenta el peso de las 3 métricas para todos los documentos que hacen parte de este tópico o clusterizados en este tópico, aunque bueno, no sé si clusterizado sea una traducción correcta. Para todos los documentos que hacen parte de este tópico. ¿Cuáles son las 3 métricas? Citaciones, conteo de citas, entonces, ¿qué tan citados son los documentos que se publican en este tema? También, ¿qué tan consultados son esos documentos dentro de Scopus? Que a mayor cantidad de consultas, por supuesto, habrá una mayor cantidad de citas. Y el promedio del site-score, que esto lo veremos más adelante, de la revista en donde, o la fuente de información en donde se publica ese documento. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que esta métrica me va a permitir evaluar el impulso de la temática a partir de estos 3 valores. Saber si los documentos son citados, saber si los documentos están siendo consultados y de igual forma identificar si las revistas o las fuentes en las que se publican son de alto impacto. Entonces, a partir de esta evaluación individual que se hace documento por documento, de los tópicos que tiene cada uno de esos documentos, usted establece los criterios. No necesariamente tiene que hacer lo mismo que yo hice, que fue buscar los documentos más citados de un tema. Usted puede establecer los criterios que considere a su bien según lo que esté trabajando y las características de su revista, pero aquí ya empieza a identificar temáticas. Entonces, Scopus como herramientas para desglosar o identificar temáticas sobre un gran tema, ¿cierto? Esto puede ser muy interesante porque usted va a hacer un call for papers o va a hacer un llamado de documentos o va a solicitar que publiquen documentos sobre temas que usted ya ha identificado que están en tendencia. ¿Por qué? Porque se están citando mucho actualmente, porque está haciendo una evaluación de documentos muy recientes y porque también le mide el impulso a la temática, ¿no? Ya le hizo la medición al impulso de la temática a través del prominence percent. Entonces, esto le va a permitir optimizar muchos tiempos en cuanto a lo que tiene que ver con selección de temáticas, ¿no? Aquí hay otro tópico. Entonces, vamos a otro documento, el tercer documento, y aquí este es del mismo tópico del segundo, ¿no? Entonces manejan la misma temática. Recuerde que el tópico no tiene nada que ver con su búsqueda inicial, el tópico proviene es del resumen, ¿no? La evaluación semántica del resumen que se hace a partir de la plataforma de Scopus o la evaluación de tópicos como se le denomina. Entonces esto en cuanto a lo que tiene que ver con cómo uso Scopus como herramienta para identificar temáticas, ¿no? Que ya están utilizando las revistas que están indexadas en el tema y que publican sobre el tema que yo trabajo. Allí lo empiezo a identificar, ¿no? Y ya los criterios pueden ser diversos, que esto sí se encargará usted, establecer cuáles son los criterios. Entonces vamos a pasar a la siguiente etapa, que es Scopus, como herramienta para hacer análisis de áreas del conocimiento. Entonces este análisis del área del conocimiento que usted quiera hacer, pues también puede ser muy interesante para evaluar cuáles son las revistas que más publican en su área, para analizar si es un área en la que se publica más documentos en los últimos años, en qué países se publica en esa área, tal vez para que usted haga un rastreo de posibles autores en esos países para enviarles un correo en el cual se le envíe un call for papers, pues vamos a hacer ese análisis. Pero antes de continuar, me gustaría saber si existe alguna pregunta
respecto a lo que hemos visto. No, ninguna por el momento, todo muy claro, perfecto. Listo, perfecto. Entonces igual recuerde que ahí está el chat para que por favor comparta sus preguntas por allí. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a ver ahora el análisis por áreas del conocimiento, que también es algo muy interesante porque se utiliza búsqueda avanzada y esta búsqueda avanzada ya tiene otras características que pues bien no son tan conocidas de Scopus, entonces usted se va a volver un experto en esta herramienta. Entonces aquí voy a entrar a esta dirección web que si usted está viendo la grabación, al final se le va a compartir los códigos QR para que escanee los códigos QR. Entonces esto se llama los códigos de clasificación ASJC. Esto significa, esto es un acrónimo que significa All Science Journal Classification Codes. Entonces yo le voy a compartir el link en el chat en un rato. No se preocupe, en un par de minutos le voy a compartir el link. Quiero que usted tenga la atención en mi pantalla. Entonces, abrimos ese link y ese link tiene una serie de códigos. Entonces el primer código es el código que yo debo utilizar en búsqueda avanzada, el código de búsqueda, que se llama Subject Terms. Entonces me dice, para hacer búsqueda de códigos de áreas del conocimiento, que es esta idea, All Science Journal Classification Codes, para hacer búsqueda de códigos por áreas del conocimiento, en la búsqueda avanzada de Scopus, por ejemplo, para artículos en general de agricultura, usted debe buscar Subject Terms y colocar el código numérico que tiene su área del conocimiento. Entonces, este es un análisis que, como bien lo indicamos acá, es un análisis para evaluar áreas temáticas, áreas del conocimiento, ya no tópicos o temáticas en particular, sino un área del conocimiento, qué comportamiento tiene. Entonces, aquí en la parte inferior me voy a encontrar los códigos de todas las áreas del conocimiento que tiene Scopus. Entonces, yo puedo buscar en particular el área del conocimiento que es de mi completo interés. Entonces, vamos a buscar el área del conocimiento, que para este caso va a ser el área del conocimiento de la música. Yo quiero saber en música qué hay. Entonces vengo y hago un control F, puede ser en mi explorador, y veo que el código de música es 1210. Entonces, volvamos a la indicación que se daba. Dice, si usted quiere utilizar los códigos de clasificación por área temática, debe ir a búsqueda avanzada, colocar subject terms, así tal cual como está acá. Entonces vamos a hacer el ejercicio, copiamos, aún no le he compartido el link, se lo voy a compartir en un rato. Entonces colocamos esto en búsqueda avanzada. ¿Dónde está la búsqueda avanzada? Nos dirigimos al motor de búsqueda de Scopus y aquí muy pequeño está el motor de búsqueda avanzada. Va a dar un clic allí y allí va a colocar en la búsqueda avanzada, eliminando la estrategia de búsqueda anterior que aplicó, va a colocar el código, ¿no? Subject Terms. Y en el paréntesis colocará el código de su área del conocimiento, que en este caso es música. Yo quiero buscar documentos publicados en el área del conocimiento de música, que es 1210. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Haciendo una búsqueda avanzada en la cual voy a identificar los documentos que se publican en un área del conocimiento en específico. ¿Listo? Entonces, esos documentos que se publican en esa área del conocimiento en específico los va a poder analizar desde esta búsqueda. Entonces, va a búsqueda avanzada, recuerde, y coloca el código subject terms con el paréntesis y dentro del paréntesis va a colocar el número que identifica su área del conocimiento de interés. En este caso, nuestra área del conocimiento fue el área del conocimiento que hace parte de las humanidades, que es la música. Entonces, yo quiero ver revistas o fuentes o documentos publicados en fuentes del área del conocimiento de la música. Ya en el chat le he compartido el link. Recuerde que si usted está viendo la grabación, va a encontrar el link sobre el final. Le voy a compartir un código QR para que lo escanee. Entonces ejecutamos la búsqueda
a través de búsqueda avanzada y nos dice, mire, Scopus tiene un total de 92.947 documentos publicados en el área del conocimiento de la música. Entonces yo no hice una búsqueda por un tema, ¿cierto? Como fue el ejercicio anterior, que era modelos de enseñanza, sino que hicimos fue una búsqueda a través de áreas del conocimiento. Y esta búsqueda por medio de áreas del conocimiento, que cualquiera de ustedes la puede ejecutar, sea o no sea editor de una revista, va a poder ejecutar esa búsqueda por áreas del conocimiento que le va a permitir acceder a un listado de documentos que se publican en esa área. Fíjese en algo, la estructura de la información es exactamente la misma. El contenido está organizado de la misma manera que la búsqueda que hicimos hace un rato, ¿no? Que fueron 5.000 resultados, si no me falla la memoria, cuando ejecutamos la búsqueda de métodos de enseñanza, aquí son 94.000 y la estructura de la información es igual. Entonces, uno de los puntos clave que debemos tener en cuenta a la hora de usar Scopus es comprender muy bien esta hoja de resultados, porque muchas veces sin importar el modelo de búsqueda que yo utilice, voy a aterrizar a esta hoja de resultados y lo vamos a ver en repetidas ocasiones en esta sesión. Entonces, si usted comprende muy bien cómo se organiza esta estructura de resultados, le va a ser mucho más fácil la utilización de Scopus. Entonces, tenemos ya la búsqueda por el área del conocimiento. Entonces, ¿qué puedo hacer desde mi área del conocimiento? Voy a buscar el botón que se llama y que siempre va a estar situado en el mismo punto entre el primer resultado y la búsqueda que ha ejecutado, que se llama Análisis Resultados de Búsqueda. Entonces, analizar resultados de búsqueda o Analyze Search Results. Entonces, allí vamos a hacer un análisis de esta información. Yo quiero saber cuáles son los autores que más publican en mi área del conocimiento, cuál es la revista donde más se publica en mi área del conocimiento, cuál es el país donde más se está publicando en este tema. Entonces, doy clic en este botón de análisis de resultados de búsqueda y automáticamente me va a redirigir a 8 gráficos. Estos mismos 8 gráficos me podrían aparecer cuando yo hice mi búsqueda de métodos de enseñanza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la plataforma siempre está estructurada de la misma manera. Por eso hoy lo menos importante es sobre qué se busca. Lo más importante es que usted comprenda cómo la plataforma le puede apoyar dentro de sus procesos editoriales. Entonces, aquí en estas 8 gráficas, usted tiene en primer lugar una línea del tiempo o un histograma. Este histograma le permite reconocer el crecimiento o el decrecimiento de publicación en este tema, ¿no? Donde empieza a identificar que, bueno, por supuesto, hasta 2021 se puede hacer una evaluación de carácter par, porque pues son años completos, pero hasta 2021, desde 2018 hay un decrecimiento en publicación de documentos en esta área del conocimiento. Este es un primer análisis que hay acá. Entonces ya veo esta línea del tiempo que me dice que hay documentos desde 1874 en música, pero que hasta 2021 hubo crecimiento en publicación. Después de 2020, desde 2018, perdón, hay es de crecimiento. Ahora, usted quiere analizar cuál es la revista que más publica en este tema. ¿Por qué? Porque usted quiere tal vez tomar algunas políticas o tener una revista referente, ¿no? Para eso hago una búsqueda por área del conocimiento. Entonces quiero saber cuál es la revista que más publica en esta área del conocimiento. Entonces hago un ejercicio y aquí empiezo a identificar cuáles son los títulos que más publican en Scopus en esa área del conocimiento. Entonces empezamos a hacer una evaluación ya de carácter un poquito comparativo, una evaluación donde empiezo a buscar referentes en mi área del conocimiento para tratar de, no sé, simular o hacer algo parecido a lo que ellos hacen con sus procesos editoriales, ¿no? Entonces empiezo a identificar esos referentes y ahorita estos referentes también se van a evaluar desde las métricas, ¿no? No solamente desde lo que publican, que aquí estoy cuantificando cuál es la revista que más publica en este tema o cuáles son las fuentes, porque aquí no solamente habla de journals, sino que habla de fuentes, y recordemos que cuando hablamos de fuentes puede ser una revista, puede ser una conferencia, puede ser un capítulo de libro o un libro. Pues bueno, ¿cuál es la fuente que más publica? Aquí la tenemos, ¿no? Esta revista. Ahí vamos identificando esos títulos. Ahora, quiero seguir viendo y hacer un análisis de cuáles son los países en los cuales más se publica acerca de esta área del conocimiento, el área del conocimiento de la música. Entonces vengo y busco los países y tengo que en Estados Unidos, en Reino Unido, en Alemania, son los países en los cuales más se publica esta área.
pero a mí me gustaría hacer un análisis en América Latina, ¿cierto? Porque yo quiero dar una perspectiva internacional a mi revista, pero quiero empezar desde lo regional, ¿no? Desde la región en particular. Entonces, voy a usar esta gráfica donde digo, listo, quiero saber cuáles son los países que más publican en música en América Latina. Entonces, busco la gráfica de países y voy a hacer el ejercicio de eliminar los países que no son de mi interés, ¿no? Entonces, los voy eliminando aquí al costado izquierdo, quitándoles el recuadro, y aquí al quitarles el recuadro van a ir desapareciendo de la gráfica. Donde tengo Brasil. Entonces, aquí está Brasil como uno de los países que más publica en esta área del conocimiento, y aquí vamos bajando, ¿no? Entonces, República Checa, Hong Kong, Chile, Colombia. Vamos a ver, aquí China, Japón, Holanda, Colombia, Taiwán, Singapur, Argentina, Tailandia, México, Nigeria, Lituania, Zimbabue, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela, Marruecos, Vietnam, Armenia, Bosnia, Cuba, Etiopía, Malta, Costa Rica, Sri Lanka, Jordania, Jamaica, República Dominicana. Y bueno, aquí ya tengo el contexto latinoamericano. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Entonces, yo ya sé temas, ¿cierto? Ya conozco temas sobre los cuales puedo hacer call for papers. De esos temas, también he identificado autores. Pero ahora quiero hacer un análisis global de mis áreas del conocimiento o de mi área del conocimiento. Y este análisis de mi área del conocimiento me va a permitir saber hacia dónde me empiezo a dirigir, ¿no? Entonces, yo quiero que mi revista tenga una mirada internacional, que no solamente publiquen autores locales, nacionales, sino que en realidad empiecen a publicar autores extranjeros, de otras instituciones, de otros países. Entonces, uso el mismo Scopus para identificar, en este caso, puede ser desde un tema o desde un área del conocimiento, cuáles son los países que más publican, para empezar a buscar autores allí, para empezar a hacer call for papers en los autores de estos países, ¿no? Entonces tengo ya el contexto latinoamericano, donde aquí tengo, en este caso, 5 grandes países, perdón, pues que son Brasil, Chile, Colombia, Argentina y México, como los países que más publican documentos en esta área. Entonces sigo teniendo un contexto, ¿cierto? Ese contexto que me lo está dando el mismo Scopus. ¿Y ese contexto es para qué? Para que usted optimice tiempos, para que usted a la hora de evaluar un tema, a la hora de hacer identificar referentes, a la hora de analizar países, pueda ahorrar mucho tiempo evaluando el contexto. Ya los criterios de búsqueda cada uno los establece, porque usted dice, no, pues a mí no me interesa buscar en música, yo quiero buscar es en otra área del conocimiento. Entonces, aquí en ese link que tiene como último mensaje en el chat, tiene los códigos de las áreas temáticas, y esos códigos le van a permitir hacer este tipo de búsquedas, ¿no? Donde hace una evaluación ya por un área temática. De igual forma, desde el área temática, usted puede decir, listo, desde la música. No lo especifique a un área de la música en particular, la música en general. Entonces, quiero buscar el documento más citado del tema, en música. Quiero saber en qué tópico publica ese documento. Entonces, es un documento que me muestra aquí, me está hablando de sonido virtual, bueno, de algunos puntos clave. Ingresamos al documento y voy a buscar su tópico. Entonces, ¿cuál es el tópico del documento más citado en el tema? Ahí lo puedo hacer. Sí, entonces ya los criterios son individuales. Los criterios que yo establezco para hacer un análisis de tópicos, los criterios que utilizo para hacer un análisis de área del conocimiento, ¿cierto? Ya los determina cada uno. Entonces, esto me lo permite Scopus. Es importante que comprendamos qué puedo hacer dentro de Scopus. Entonces, ya es un análisis temático o un análisis por área del conocimiento que me permite tener mucha más información respecto a mi tema y tomar decisiones oportunas respecto a procesos internos, ¿no? Entonces, esto en cuanto a lo que tiene que ver con esas áreas del conocimiento que van a estar asociadas mucho a ese link que les compartí a través del chat y que se va a compartir por medio de QR sobre el final, que es el de las áreas temáticas, ¿no? El de los subject mains, que los denomina Scopus. Entonces, este análisis de subject mains puede sernos de gran apoyo en nuestro proceso. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a avanzar ahora con la revisión de perfiles de posibles pares evaluadores. Entonces, igual, antes de continuar,
Quisiera saber si hay alguna pregunta, algo que no haya sido claro de este ejercicio de búsqueda por áreas del conocimiento eh, que tengamos al momento, antes de pasar a la revisión de perfiles de autor. Bien, excelente, muchas gracias. Listo, bien, esperemos un par de segunditos y lo vemos. Bien, entonces vamos a avanzar ahora con lo que es la revisión de perfiles, ¿no? Entonces, tenemos diferentes formas de llegar al perfil de un autor. Vamos a hablar de las tres formas o de las diversas formas, porque bueno, no serían tres, son más de tres, que tenemos para llegar al perfil de un autor. Ya cada uno, de acuerdo a la necesidad o cómo esté ejecutando el ejercicio, va a llegar a ese perfil. Entonces, volvamos a Scopus. La primera forma de llegar a un perfil de autor, volvamos a la página de inicio, dando clic sobre el loguito, es desde la búsqueda de autores, ¿no? Entonces, en mi búsqueda básica, yo voy a la dimensión de autores, ya no uso la dimensión de documentos, sino la dimensión de autores, y allí voy a colocar el apellido y el nombre del investigador, ¿no? Del autor que yo quiero revisar, ¿no? Entonces yo ya sé que hay un referente en mi área temática, yo quiero revisar ese autor, sus métricas, quiero ver su perfil, porque sé que es un autor referente en esta área del conocimiento, entonces coloco su nombre y su apellido acá para buscar su perfil, ¿no? Esa es una forma. Otra forma puede ser desde las búsquedas. Entonces aquí volvamos atrás a la búsqueda que hicimos para el área del conocimiento de la música, donde tengo listo los 92.000 documentos. Entonces yo quiero buscar el autor desde un documento. Yo quiero el documento más citado y quiero saber este autor que publicó el documento más citado en el área del conocimiento de la música. Entonces puede ser desde el documento o desde el listado de documentos, aquí dentro de estos datos, aquí está el nombre del autor y está hipervinculado. Eso quiere decir que si yo doy un clic sobre el nombre del autor, automáticamente me va a redirigir a su perfil y me va a mostrar su historial en publicación, ¿no? Entonces aquí me muestra ese historial en publicación y este es el perfil de autor. Esta es la estructura que maneja el perfil de un autor dentro de Scopus, ¿cierto? Entonces me muestra el perfil del autor, es un autor que está en una universidad, al parecer en Finlandia, ¿cierto? Es un autor que está publicando desde el año 1996 y aquí podemos ver su crecimiento en publicación. ¿En qué temas publica? Pues en todo lo que son sonidos, música, micrófonos, ¿cierto? Ingenierías de sonido, audios especiales, bueno, vemos en qué publica el autor o la autora en este caso. Entonces, qué es lo que publica? ¿Cierto? Esa es una forma de llegar. Otra es desde el documento. Cuando yo ingreso a la referencia del documento, entonces vamos al segundo documento acá, dentro de nuestra búsqueda, ingreso al documento y allí voy a buscar los autores, ¿no? Entonces aquí dentro de la estructura del documento, busco el autor en particular, ¿cierto? Entonces aquí Ellis, entonces ingreso al perfil del autor, me muestra una data del mismo o de la misma, entonces doy clic sobre sobre el botón que dice View Profile, y allí me dice, mira, este es el autor, ¿no? Este es un autor, Ellis Daniel, y ha publicado desde el 91 y publica en estas áreas del conocimiento. Y aquí también me dicen qué áreas publica. Entonces, esa es otra forma de buscar el autor. De igual forma, entonces ya hemos visto, por el apellido y el nombre, búsqueda por documentos, que sería desde la hoja de resultados y al interior de la referencia del documento. También desde el análisis de resultados de búsqueda. Entonces, desde ese análisis de resultados de búsqueda, puedo ir particularmente ya no a la gráfica por países, sino a la gráfica por autores. Entonces, quiero saber cuál es el autor que más publica en esta área. Y entonces, el autor Klein, que ha publicado 322 documentos. Si yo doy clic en el nombre del autor, allí otra vez me redirige a su perfil. Entonces,
el criterio es lo mismo. El criterio de búsqueda del perfil lo establece cada uno, ¿no? Entonces es un autor que el último documento que aparece en Scopus es del año 1993 y que las citas que ha recibido son citas que, eh, son citas que recibió en los últimos años. Entonces, un autor que publicaba en los 60, mira, aquí está, en el 62, en el 66, ¿cierto? Y publicó hasta el 93, el último año de publicación, ya hace cerca de 30 años. Entonces ya el autor sigue con su perfil, listo, acá está el perfil, pero entonces ya es un autor que ya sé que no está publicando. Pueden ser diversas las razones, puede ser que ya el autor haya fallecido, puede ser que el autor se haya jubilado, o que ya no está haciendo investigación, y esto lo empiezo a identificar acá, ¿no? Entonces, a partir de esta serie de datos que me va dando el mismo Scopus. Entonces, el autor que más publicó documentos en el área del conocimiento de medicina, de medicina no, sino de música, es un autor que ya dejó de publicar hace cerca de 30 años. Vamos a buscar el segundo autor para evaluar los tópicos, ¿no? Entonces, el segundo autor, vuelvo a la gráfica, entonces la gráfica de autores, damos clic aquí sobre el nombre de esta gráfica y vamos a buscar el segundo autor, ¿no? Entonces, aquí vamos a su perfil y es un autor con un perfil bastante parecido al anterior, ¿no? El último documento lo publicó en el 91. Entonces, digamos que no nos sirve. Entonces, ¿qué hacemos desde la gráfica? Yo quiero autores actuales, ¿no? Entonces, desde la gráfica, voy a buscar la gráfica de Documents by Author y allí automáticamente lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a filtrar por tiempo. Le digo, no, pues búsqueme el que más publica en los últimos 10 años en esta área del conocimiento. Entonces aquí lo delimito por el tiempo, los últimos 10 años, del 2012 al 2022, y pues ya tendré autores un poco más recientes y más actuales. ¿Listo? Eh, entonces tenemos aquí el autor que más publica, damos clic sobre su nombre, igual desde la tabla, entonces es la misma estructura, y aquí entonces me dice, mire, es un autor que está en una universidad en Berna, Suiza, y aquí están sus publicaciones, ¿no? Entonces él ha publicado 126 documentos, ¿cierto? Y empezamos a ver lo que él publica. ¿En qué temáticas publican esto? Entonces él puede que lee un poquito más al tema de la música desde el cine, también desde el tema de conflictos, temas tal vez más culturales. Los otros autores eran como un poquito más de temas en ingenierías de sonido. Entonces uno va identificando las temáticas. Esto de los tópicos que están acá va muy ligado a lo primero que vimos dentro de la plataforma, que es la evaluación semántica del resumen. Entonces, dentro del perfil del autor, usted puede encontrarse cuántos documentos tiene, en la cantidad de citas que ha recibido ese autor, el índice H del mismo y el histograma del tiempo en publicación que tiene ese autor. También las temáticas en las que publica. Este análisis de perfiles, que usted lo puede hacer desde la búsqueda directa del autor, desde un documento, ya sea en la hoja de resultados o dentro de la referencia del documento, también desde el análisis gráfico, como hicimos estas últimas búsquedas, esta búsqueda le puede servir para, uno, usted quiere que su comité editorial sea un comité diverso en el sentido de tener autores de diferentes países, de diferentes instituciones, entonces quiere buscar personas que sean externas a la institución. Entonces va a usar Scopus a través de una búsqueda por un área del conocimiento o a través de una búsqueda de un tema en general para identificar los autores que más publican en ese tema. Va a evaluar su perfil, entonces sé que es un autor que está publicando desde el 2012, que lleva 10 años en publicación, entonces que es un autor que puede estar entre junior y senior ya en su tiempo de publicación, es un autor que publica en estas temáticas y puede ser afín y puede ser parte de mis comités, o estoy buscando por el contrario un par evaluador, solamente un revisor de un documento, porque los revisores que tenemos actualmente en nuestra revista, ninguno pues va a poder hacer una revisión exhaustiva de este documento que llegó. Entonces voy a buscar de este tema en Scopus y voy a revisar los autores que más publican y sus temáticas para encontrar posibles evaluadores, ¿cierto? Entonces empiezo a hacer un uso de Scopus ya para otra etapa. Entonces eso para renovación de los comités, o para buscar pares evaluadores,
¿cierto? Entonces empiezo a tener una perspectiva mucho más clara. Y si lo asociamos con la definición de Scopus, hablábamos de un índice de carácter analítico que nos permitía rastrear, analizar y visualizar la investigación académica. Entonces va asociado a esto, pero nosotros lo hacemos y un investigador lo hace a su tema de investigación, pero desde la perspectiva editorial ustedes lo hacen para optimizar sus tiempos a nivel interno en la editorial, ¿no? Entonces, ¿cómo desde la editorial puede usar Scopus para ahorrar mucho tiempo en lo que tiene que ver con la búsqueda de los puntos que pueden ser claves en este tema, ¿no? Y así es como se visualiza el perfil del autor. Es importante recordar que para que un autor tenga un perfil, el autor debe haber publicado un documento en una fuente que esté indexada en Scopus. ¿Listo? Si no, no va a contar con un perfil dentro de la plataforma. Del mismo modo, si usted tal vez quiere agregar dentro de sus procesos de revisión por pares o revisión de documentos, cuando recibe manuscritos por parte de los investigadores, quiere solicitarles el perfil de autor en Scopus para hacer una revisión de qué publica ese autor que está enviando el documento, pues también le puede servir, ¿no? Entonces, dentro de los requisitos de envío, esa lista como de chequeo que tiene que llenar el autor antes de enviar el documento a la revista, entonces le dice, ¿tiene perfil en Scopus? Y que el autor coloque si tiene o no perfil y coloque el ID del perfil o el link del perfil para que usted pueda darle una mirada a ese perfil que tantas publicaciones tiene y demás ese autor que está publicando o que quiere publicar en su revista, ¿cierto? Entonces, eso es un análisis de perfiles de autor que le puede apoyar en esas etapas del ciclo editorial. Y por último, dentro de este ejercicio, para terminar esta parte de la sesión, haremos una exploración de las revistas que están indexadas. Entonces, vimos Scopus como una herramienta que nos va a permitir identificar temáticas, analizar áreas del conocimiento gráficamente. De igual forma nos va a permitir evaluar perfiles de autores que quieren publicar en nuestras revistas, están postulando para publicar, perfiles de personas que queremos que sean evaluadores en nuestra revista o perfiles de autores que queremos que hagan parte de alguno de los comités, comité técnico, comité editorial que tenga la revista. Ahora, vamos a hacer una revisión de las revistas que ya están indexadas en Scopus para empezar a hablar de métricas, ¿no? Que es otro de los puntos clave que tenemos a la hora de interactuar y de hablar de títulos, de fuentes de información. Entonces, esa exploración de revistas se va a dar a partir de este botón de sources o fuentes. Entonces, siempre que yo quiera saber si un título está indexado en Scopus, debo hacer la búsqueda del mismo a través de fuentes o sources. Vamos a dar un clic allí y automáticamente nos va a redirigir a este listado. Entonces acá tenemos las fuentes que hacen parte del índice que es Scopus. Dentro de la definición de Scopus, al inicio, cuando hablamos de las generalidades de la plataforma, vimos que una de las generalidades es que Scopus contaba con más de 24.000 títulos activos, pero si ustedes se fijan aquí me aparecen 43.000. Entonces esto es porque hay títulos que han desaparecido, ya no se siguen publicando allí, o hay títulos que se han unificado entre sí, 2 o 3 títulos se unifican, títulos que también han salido de Scopus porque ya no cumplen con los requisitos para estar dentro del índice. Entonces son diversas las razones por las cuales ya pues, no todo lo que me aparece acá son los títulos que hablábamos como activos dentro de la presentación. Entonces, activos en realidad son 24.000, cerca de 25.000, y en total son 43.000. De esos 43.000 son los 24.000 los activos. Entonces, yo puedo buscar títulos que estén indexados dentro de Scopus, es decir, que han pasado por ese proceso de evaluación del CSAB que también hablábamos al principio. Entonces, los puedo buscar de 4 maneras. Puedo buscar por área temática, subject area. Entonces, por ejemplo, yo quiero buscar revistas que publiquen en el área de las leyes, el law. Entonces, establezco el área del conocimiento, que son las mismas áreas del conocimiento que hay acá. En el ASJC, o el Science Journal Classification Codes, estas áreas del conocimiento que teníamos aquí clasificadas son estas mismas. Solo que cuando las buscamos por el numerito es porque estamos buscando documentos publicados en esas áreas
En fuentes ya las puedo buscar por su nombre, ya no requiero el código numérico, ya las puedo buscar por su nombre y buscar únicamente los títulos de fuentes de información que haya en torno a ese tema. Entonces aquí tengo las fuentes en el área del conocimiento de las leyes o el derecho. Entonces puedo buscar por área del conocimiento. También puedo hacer la búsqueda por el título, ¿cierto? Entonces podemos ejecutar la búsqueda por el título en particular que tenga esa fuente de información. Entonces ahorita vamos a hacer un ejercicio por título y por editorial. También puedo buscar por el editor, ¿no? Entonces la editorial. La editorial puede ser una universidad, ahorita vamos a hacer un ejercicio con la editorial, y el ISSN. Entonces, dentro de esas 43.000 fuentes, de las cuales son 23.000 las que se encuentran activas, pues dentro de esas fuentes vamos a poder buscar de estas cuatro maneras, ¿no? Por un área temática, por un título en particular, por una editorial o por el identificador serial numérico que es el ISSN. Entonces vamos a hacer una búsqueda, ya no por área del conocimiento, quito este filtro acá con la X que había colocado, y ahora lo que vamos a hacer es una búsqueda de revistas por editorial, publisher. En editorial debo colocar el nombre de la editorial de la revista. Yo voy a colocar como nombre editorial Costa Rica. Entonces me dice, mira, aquí está la Universidad de Costa Rica como editorial, el Instituto del Tecnológico de Costa Rica, el Business School del Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional de Costa Rica, la UNA, como editorial, y la editorial también otra vez de la Universidad de Costa Rica. Entonces busco los títulos de estas editoriales, ¿cierto? Que en este caso son la UNA, la UCR y el TEC en Costa Rica. Entonces me dice, mira, estas instituciones, que son universidades en Costa Rica, tienen estas 5 revistas indexadas en Scopus, que harían parte de ese 53% que mencionamos cuando mostramos este pie, esta torta o esta gráfica en Ponqué de las revistas por editor, el 53% decían otras. Entonces estas otras hacen parte de estas, ¿cierto? Son revistas publicadas por editoriales de instituciones como lo son universidades, en este caso, o pueden ser también centros de investigación. Entonces, aquí tenemos las revistas, en este caso de la UNA, del TEC y de la UCR. Entonces, si nosotros ingresamos a la revista, dando clic sobre el nombre del título, allí nos va a mostrar la información de la misma, la estructura del documento, ¿no? Hicimos una búsqueda con el término de modelos de enseñanza. Entonces, a partir de esa búsqueda de modelos de enseñanza, conocimos la estructura de un documento, vimos también la estructura de un perfil de autor a través de esta búsqueda que hicimos y mencionamos las diferentes maneras en las cuales podíamos llegar a esos perfiles de autor que son creados por Scopus al momento de que el autor publica un documento en una fuente que está indexada. Y también hablamos de lo que eran los perfiles de las fuentes, que son estos que tenemos en pantalla, ¿cierto? Entonces aquí tengo el perfil de una fuente de información. Listo, entonces este perfil de la fuente de información me va a mostrar siempre la misma data. Entonces me dice, mira, esta es una revista, se llama Lankesteriana, es una revista que es de la Universidad de Costa Rica, es una revista de la cual Scopus tiene contenido del 2004 al 2007 y del 2013 al 2021, ¿cierto? Y es de la UCR, publica en el área del conocimiento de ciencias agropecuarias, ciencias biológicas y ciencia de plantas. Es una revista y aquí también tenemos sus métricas. Ya vamos a hablar de las métricas. Listo, aquí está el site-score y aquí hay otras métricas siempre al costado derecho. Así para cada uno de los títulos. Entonces, si yo vuelvo aquí a mi búsqueda, donde hicimos una búsqueda por revistas, por editorial, si yo ingreso a la revista de biología tropical, allí también me va a aparecer la misma estructura, ¿cierto? Entonces, revista de biología tropical es una revista que Scopus tiene su contenido desde el año 69, es también de la UCR y publica en ciencias agropecuarias y en ciencias biológicas, y aquí tenemos sus métricas. Entonces, es así como buscamos una revista que esté indexada. ¿Para qué me sirve buscar revistas que están indexadas? Para seguir buscando referentes, ¿no? Entonces yo quiero buscar referentes nacionales, busco por editorial, coloco el nombre del país y muy seguramente allí me aparecen algunas de las instituciones que tienen revistas indexadas.
También puedo buscar por el nombre o por el área del conocimiento e identificar las revistas referentes, ¿no? Entonces, si yo quiero estar indexado dentro de Scopus, primero debo saber qué hay en Scopus. Entonces, por área del conocimiento o a nivel nacional, qué es lo que hay en Scopus indexado, ¿no? A partir de eso, pues tendré la posibilidad de tener información un poquito más específica. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a lo que tiene que ver con la parte de ese análisis que tenemos de lo que es Scopus, ¿cierto? Desde la parte de la búsqueda de las fuentes de información. Esto también es muy útil para un autor, ¿no? Entonces, si yo soy autor y estoy buscando dónde publicar, pues busco por fuentes. Debo buscar las fuentes que están indexadas dentro de Scopus y allí, pues, tengo los diversos criterios de búsqueda. Entonces, para eso me va a servir la parte de las fuentes. Ahora, hablemos un poco de lo que son las métricas para las revistas dentro de Scopus, ¿no? Entonces, ya vimos la estructura de la revista en términos generales, cómo está organizada la información dentro de la misma. Ahora vamos a hablar de lo que es la parte de las métricas que nos vamos a encontrar para las revistas. Empecemos por el Sitescore. Entonces, el Sitescore, fíjense que es la métrica, y volvamos a Scopus, que me está organizando estos documentos. Entonces me dice, mira, estas revistas, perdón. Entonces me dice, mira, aquí tengo las revistas mejor rankeadas en el tema, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque tienen un mejor Sitescore. 1.2 versus esta que tiene 1.1, esta tiene 0.6, esta tiene 0.2 y esta no aplica. ¿Por qué esta tiene no aplica? Pueden ser pues dos grandes razones. Una, porque apenas está indexada en Scopus, o dos, porque desde hace un buen tiempo no está indexada en Scopus. Entonces entremos aquí a Tech Empresarial, que es la revista del Tecnológico de Costa Rica, ¿cierto? Entonces, de la Escuela de Negocios del Tecnológico, y me dices que, aclaro, el contenido es del 2020 al 2021. Entonces, una revista que acaba de estar indexada en Scopus. Entonces, por esa razón, es que no tiene aún métricas. Esta métrica no es válida aún, no está visible aún dentro de esta hoja de resultados. Esa es la razón por la cual esa revista sale NA cuando tenemos la búsqueda general. Listo, esa es la razón del TEC, de la revista del TEC de Costa Rica. Entonces, aquí tengo ya las revistas organizadas por el Sitescore. Entonces, el Sitescore, si yo ingreso a alguna de las revistas, por ejemplo, a esta de Biología Tropical, es una métrica que sale de esta fórmula. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Citaciones de los documentos que han sido publicados entre los años 2017 y 2020, dividido entre los documentos publicados entre los años 2017 y 2020, en la misma temporalidad. Entonces, de esa división, ¿cierto? De esos dos valores, de esa división de esos dos valores, tenemos este puntaje. ¿Listo? Entonces, este puntaje del Sitescore es un puntaje que nos va a permitir tener aquí, ¿cierto? Un lugar y un ranking. Porque fíjense que esta revista, entonces con este Sitescore de 1.1, ocupa el ranking número 117 entre 209 revistas en el área del conocimiento de la agricultura y ciencias biológicas, ¿no? Entonces, este lugar en el ranking también le da un percentil de 44. ¿Esto qué quiere decir? Que esta revista, dentro de Scopus, tiene una clasificación de cuartil número 3. Eso es lo que quiere decir este valor, que esta revista es una revista cuartil 3. Entonces, el cuartil, que es una métrica que usted muy seguramente ha escuchado muchas veces a la hora de referirse a las revistas, es una métrica de clasificación. Es una métrica que me va a permitir clasificar la revista en un grupo. Entonces puede estar en el grupo 1, en el grupo 2, en el grupo 3 o en el grupo 4, siendo el grupo 1 el de mejor clasificación. Esta revista con este porcentaje está en grupo 3 o cuartil 3. Entonces, ¿cómo sacan los cuartiles? Es dividir 100 entre 4 partes. Entonces, si está entre el 100 y el 75%, es el equivalente al cuartil número 1. Pero si está entre el 74 y el 50% es el cuartil número 2. Si está entre el 49 y el 25%, como es el caso acá,
es del cuartil número 3 y entre el 24 y el 1 es el cuartil número 4. Entonces, el cuartil al final es una división en 4 partes de este ranking. De estas 209 se dividen en 4 grupos iguales que son los que conocemos como cuartiles. Esto con la información de la métrica, ¿no? En este caso, el site-score, que es la que da ese valor. ¿Listo? Entonces, site-score toma el total de citas que ha recibido la revista y las divide entre el total de documentos. De esa división saldrá este puntaje que conocemos como sitescore y ese sitescore le va a dar un ranking a la revista y ese ranking se va a dividir en 4 grupos que conocemos como cuartil y la identificación del cuartil no la hacemos por el cuartil 1, 2, 3 o 4, sino por el valor porcentual que hay acá, donde para hacer la asociación dividimos 100 entre 4 partes, ¿no? Entonces, si está entre el 75 y el 100 es el cuartil 1, si está entre el 74 y el 50 es 2, si está entre el 49 y el 25 el 3, y entre el 24 y el 1 sería cuartil número 4. ¿Listo? Entonces, eso es a lo que hacemos referencia con esta primera métrica. Sitescore es una métrica 100% basada en Scopus. Aquí está la fórmula en la presentación, que es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, las citaciones de los documentos publicados en un periodo de 4 años, 2017-2020, dividido entre la cantidad de documentos publicados en la misma temporalidad, en el mismo periodo temporal. De ese puntaje sale esta métrica, esa métrica tiene un ranking de clasificación, ese ranking se fracciona en 4 grupos, que son los famosos cuartiles. Ahora, siguiente métrica, Shimago Journal Rank, SJR, que si yo voy a Scopus, aquí sobre el costado derecho de la revista, está la métrica del SJR, Shimago Journal Rank, que para el caso de esta revista es de 0.305. Entonces, si vamos aquí a la fórmula, dice lo siguiente, el Shimago es una métrica que sale de esta fórmula, la fórmula viene en color naranja. Entonces, ¿qué es? El promedio del número o el peso del número de las citas que ha recibido las revistas, el peso de las citas básicamente, dividido entre los documentos publicados en los 3 años anteriores. De esta división sale este puntaje que para esta revista era de 0.305, que es el Shimago Journal Rank. Entonces, el Shimago es una organización española que saca su información de Scopus, pero no es de Scopus como tal la métrica, o el Shimago es de Scopus, o Scopus es del Shimago, no. Es una organización propia, independiente a Scopus, que lo que hace es tomar su data para generar su propio ranking. Entonces, fíjense que son dos métricas completamente diferentes. Por supuesto, para que una revista aparezca en Shimago, debe estar en Scopus, debe estar indexada en Scopus. ¿Esto qué quiere decir? Que la indexación no es independiente. La indexación es en Scopus y como Shimago usa la data de Scopus, una vez la revista está indexada en Scopus, sus métricas o particularmente la métrica del Shimago Journal Rank se va a ver dentro de ese ranking, ya que también es una pregunta muy común. Entonces nos dicen, es que yo quiero que mi revista esté indexada en Shimago, pero en realidad es que Shimago no indexa. El que hace la indexación es Scopus. Shimago, basado en la indexación que tiene Scopus y en la data de las citas que tiene Scopus, crea su propia métrica, tiene su propio ranking y este ranking también se clasifica en cuartiles. ¿Listo? Entonces, esa clasificación en cuartiles, pues también genera confusión, porque tanto Scopus como Shimago tienen cuartiles a la hora de clasificar estos títulos, ¿no? Entonces, pues también genera un poco de confusión, pero entonces ya lo aclaramos. Entonces, la similitud está en que Shimago saca la data de Scopus, usa la fuente de datos de Scopus, Shimago también clasifica las revistas en un ranking y las divide en un cuartil, al igual que lo hace Scopus con el Sitescore, pero son dos cuartiles diferentes. ¿Por qué? Porque la fórmula a través de la cual sale la métrica que después clasifica la revista en un ranking y después ese ranking se divide en grupos, que son los cuartiles, la fórmula no es igual. Entonces, aquí el punto clave es que hagamos referencia a las métricas con sus apellidos. Entonces, estoy viendo una revista que es cuartil 3 en Scopus. Se llama la revista de Biología Tropical.
pero si yo busco esta revista en Shimago, puede que tenga otro cuartil, no lo sé, vamos a hacer el ejercicio en vivo. Entonces voy al SJR, esto es externo a Scopus, lo que hemos hablado, ni Shimago es de Scopus, ni Scopus es de Shimago. Busco el Shimago Journal Rank y aquí busco la revista, ¿no? Entonces, revista de biología tropical, no importa que no tenga acento ni nada. Ejecutamos la búsqueda, me dice, listo, mira, es una revista de Costa Rica, de la Universidad de Costa Rica, y aquí vamos a ingresar a la misma. Entonces, esta revista de biología tropical, según la información del Shimago, es una revista que se quedó aquí cargando, a verlo. Entonces, una revista que, viéndolo desde los cuartiles, ¿no? En particular. Entonces, desde el cuartil, ¿dónde está por acá? Abajo. Entonces, en Shimago, por ejemplo, fíjense, esta revista es cuartil 2. Su métrica aquí la aproximan, 0.31, la cierran, la aproximan y la cierran. Y en agricultura y ciencias biológicas, basándose en la data de Scopus, la misma área del conocimiento, con esta métrica, esa revista ocupa el ranking o el cuartil número 2. Es completamente normal. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la métrica es diferente. Cada una la está evaluando citacionalmente, porque se están evaluando son citas, pero desde diferentes perspectivas. Entonces, vamos identificando estos puntos clave, vamos rompiendo mitos como que el Shimago es de Scopus o Scopus es del Shimago, o que el cuartil de Shimago es el cuartil de Scopus, porque aquí tenemos un ejemplo claro de una revista que tiene dos cuartiles diferentes, uno en Shimago y uno en Scopus. ¿Por qué? Porque cada uno le mide algo diferente, ¿no? Una pregunta muy común que nos hacen es ¿cuál es mejor métrica? En realidad, la mejor métrica en este caso es la que más se adecua a sus necesidades, ¿no? Que es lo que usted está revisando en una revista, ¿cierto? Entonces ya ahí va a valorar las métricas, ya teniendo el insumo, que son las fórmulas de las métricas, pues puede hacer una evaluación más profunda. Y la última métrica que hay para revistas en Scopus es esta, el SNP, Source Normalized Impact Per Paper. Entonces, si vamos a Scopus otra vez, nos encontramos aquí al costado derecho, dentro del perfil de la revista, el SNP, que tiene la misma. Entonces, el SNP es un acrónimo, Source Normalized Impact Per Paper. Esta métrica es una métrica que nos va a servir para comparar las revistas, para tener un análisis de carácter comparativo entre títulos. Eso es lo que me permite el SNP. Es decir, esta métrica no tiene ranking, no tiene cuartil ni nada por el estilo. Veamos su fórmula. Entonces dicen, el SNP es una métrica que basa su información de el total de citaciones que ha recibido la revista por cada uno de sus documentos, dividido entre el total de potenciales citaciones por su campo. Entonces es una división también, las tres métricas se basan en una división, pero en este caso el SNP es una métrica que la división la hace teniendo en cuenta el potencial de citas del campo o del área de la revista. Entonces tenemos esta revista que tiene el área del conocimiento de las ciencias agropecuarias y la biología y tiene un SNP de 0.549. Entonces este SNP de 5.49 o de 0.549 le da a esta revista la posibilidad, o me da a mí como usuario la posibilidad de identificar que esta revista está por debajo de las citas de su campo. Esta métrica del SNP se mide por la media. Es decir, si el SNP es inferior a 1, quiere decir que está por debajo de la media de citas que reciben las revistas en el área del conocimiento de la misma. Si está por encima de 1, quiere decir que está por encima del potencial de citas de revistas, de citaciones de las fuentes de su campo. Entonces, por ejemplo, si esta revista tiene un total de 300 citas y el potencial de citas es de 300, dividimos 300 entre 300 y nos va a dar 1. Quiere decir que está sobre la media del potencial de citas. Pero en este caso, esta revista está por debajo de la media de las citas de su área del conocimiento. Entonces, esta es una métrica más comparativa. No es tan clasificatoria como las otras dos, que esa sí es más clasificatoria de un ranking, de un cuartil, el Shimago, el Sitescore, son clasificatorias.
En el caso del SNP es una métrica más de carácter comparativo, donde puedo comparar esta revista de ciencias agropecuarias, ¿cierto? A través del SNP y puedo hacer la comparación con la otra revista que puede que sea de otra área del conocimiento. Entonces vuelvo aquí con de educación, revista electrónica Educare. Entonces esta revista es de otra área del conocimiento, es del área del conocimiento de la educación y tiene un mejor SNP. Quiere decir que tiene un muy buen número de citas versus el potencial de citas de su área del conocimiento, ¿cierto? Entonces aquí lo vamos identificando. Entonces aquí está esa información me permite comparar de una manera más clara esas revistas, que no lo podría hacer ni con Sitescore ni con Shimago. Ahí no las puedo comparar, con SNP sí las puedo comparar. Listo, entonces la fuente de datos de estas fórmulas es este archivito que ahí tienen el QR. De nuevo, los QRs pues están pensados para quienes ven la grabación y a quienes estamos conectados en vivo a través de Zoom, no en el lobby, sino en la sala de Zoom. Les voy a compartir entonces el link del archivo de la fórmula de las métricas. Entonces, de ese link salen las fórmulas que tenemos acá, de esas métricas que tenemos para las revistas. Entonces, claro, si usted está interesado en que su revista esté indexada en Scopus, también es importante que sepa cómo lo van a medir, ¿no? ¿Cuál es la medición a la cual se va a someter? Y aquí en Scopus, particularmente, estas son las 3 métricas que existen para las revistas que se encuentran indizadas allí. Bien, entonces antes de continuar y pasar ya a la última parte de nuestra sesión, que es el análisis de citaciones de revistas no indizadas, me gustaría saber si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro respecto a lo que hemos visto a lo largo de este espacio para resolverlo. Todo claro, nos dice por ahí Lourdes, perfecto. Excelente, bueno, me tengo que retirar, no te preocupes. La grabación la van a encontrar en donde encuentran las grabaciones de las otras sesiones. Listo, entonces no te preocupes. Listo, bien, excelente, todo claro, bien. Pues igual vamos a continuar y vamos a cerrar con este análisis que también es muy interesante y es el de evaluar aquellas revistas que no están en Scopus, ¿cierto? Entonces, estas revistas que encontré acá, cuando hice mi búsqueda de la revista electrónica Educare, las 2 revistas de la UCR y demás títulos, son revistas que ya están en Scopus, ¿no? Es decir, que han pasado por el proceso de indexación. Pero resulta que yo quiero saber si mi revista, que no está indexada, ha sido citada por documentos que están en Scopus, ¿cierto? Que están publicados en fuentes indexadas en Scopus. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Esto lo vamos a hacer a través de búsqueda avanzada. Volvemos a la página de inicio de Scopus, que ya está en búsqueda avanzada por el ejercicio que hicimos hace un rato. Y acá vamos a buscar el título de la referencia. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a buscar ese título de la referencia. Y acá, ¿cómo lo hacemos? Entonces, vamos a la codificación de esto, que está sobre la derecha. Es Field Codes. Entonces, ¿esta codificación en qué consiste? Por ejemplo, les voy a explicar la codificación desde un ejercicio muy sencillo. Aquí, la codificación se establece de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, yo quiero buscar sobre un contenido textual. Ese contenido textual quiero que esté en el título del documento. Entonces, establezco el código de búsqueda, entonces contenido textual, lo despliego, digo que quiero buscar un término en el título del documento. ¿Sí? Así funciona la búsqueda avanzada. Y mi título o mi término que quiero buscar en el título es el término de teaching methods, ¿cierto? Que es el mismo término que hemos trabajado. Entonces aquí lo escribo sin problema
y él va a buscar el concepto en este campo y me va a generar un listado de resultados. Así funciona búsqueda avanzada. Ahora, nosotros no queremos buscar pues términos dentro del título. Nosotros queremos buscar son referencias que tengan el título de mi revista para saber si ha sido citada en Scopus. Entonces, para ello, dentro de la codificación que hay al costado derecho, vamos a buscar el código de reference, que es el penúltimo. Entonces, allí lo buscamos, lo desplegamos, y vamos a buscar la opción que dice Reference Source Title, título de la referencia, de la fuente de la referencia. Entonces, título de la fuente de la referencia. Siempre que quiera agregar ese código o cualquiera de estos, debo dar clic sobre el más, y al dar clic sobre el más, vamos allí a encontrar ese paréntesis. En ese paréntesis vamos a colocar el nombre de la revista. Entonces, mi revista a buscar es una revista de Apucamayma, en República Dominicana, que es Cuaderno de Pedagogía Universitaria. Entonces, ya sé que esta revista no está indexada, ¿cierto? Pero yo quiero saber si esta revista ha recibido citas por parte de documentos que están indexados en Scopus. Entonces, recuerden, vamos a búsqueda avanzada. En búsqueda avanzada, los cuadros de la codificación del costado derecho, particularmente al campo de referencias. En referencias buscamos el punto de Reference Source Title, título de la fuente de la referencia. Damos clic en más, se va a agregar este código y escribimos en el paréntesis, entrecomillado, si tiene más de una palabra, el nombre de la revista. Ejecutamos la búsqueda y allí nos va a dar los resultados, ¿no? Entonces dice, mira, cuaderno de pedagogía universitaria, al parecer hay 38 documentos que tienen esta revista como referencia. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Acá, fíjense, otra vez estamos en la misma hoja de resultados, como cuando busqué con el término desde búsqueda básica Teaching Methods, como cuando busqué por el área del conocimiento de música, y ahora que hice esta búsqueda por título de la referencia. Entonces, lo que hacemos acá es buscar este botón que se llama Secondary Documents. Vamos a buscar los documentos secundarios que haga parte de lo que tiene que ver con los documentos secundarios. ¿Qué son los documentos secundarios en Scopus? Los documentos secundarios en Scopus son las referencias que han utilizado quienes han publicado los documentos y esas referencias no están indizadas dentro de Scopus. Eso es a lo que se denomina como documentos secundarios. Entonces voy a dar clic allí en Secondary Documents y aquí me muestra esos documentos que han sido citados de esa revista. Entonces, cuaderno de pedagogía universitaria, ¿cierto? En cuaderno de pedagogía universitaria. Pues ya hay que filtrar, ¿no? Ya el editor de la revista dice, este artículo sí lo publicamos en el 2018 y aquí tenemos pues las citas que ha recibido en Scopus, ¿no? Entonces ha sido citado 5 veces dentro de Scopus. Y eso es lo que me permite validar este Reference Source Title. Recuerden, no nos quedamos en el resultado principal, ¿no? En los documentos. Aquí tendría los documentos indexados que al parecer han utilizado esta revista. Pero lo que debo hacer acá es buscar los documentos secundarios. En documentos secundarios, que está arriba de la opción de analizar resultados de búsqueda, es donde vamos a encontrarnos con la opción de los artículos en particular de esa revista no indexada, ¿no? Entonces, cuaderno de pedagogía universitaria, y aquí ya los empiezo a encontrar, ¿no? Ya es una evaluación individual que debe hacer el editor de la revista, es decir, este artículo, entonces yo lo busco en mi sistema, en mi OJS o en el repositorio que tenga, entonces, este número del 2017, resulta que sí es este artículo, desarrollo profesional del docente, entre la proliferación conceptual, perdón, y escala de incidencia en la práctica del aula. Entonces aquí lo encuentro y voy y lo busco ya en mi revista. ¿Cierto? Entonces aquí sé, y este es uno de los requisitos en Scopus, ¿no? Entonces yo quiero saber cuántas citas ha recibido mi revista, aquí las puedo sumar todas, ¿no? Entonces 5, 5, 5, 3, entonces vamos ya 18, y 2, 20, y 2, 22, y 2, 24, y 2, 26, 27, 28, 29,
30, y bueno, ahí podría continuar, ¿no? Entonces, esta revista ya ha recibido más de 30 citas en Scopus. Hay documentos que han recibido más de una cita, aquí lo muestro. Ha sido citado por 5 documentos este documento de la importancia de la emoción en el aprendizaje. Entonces, ahí vamos identificando cuántas citas ha recibido mi revista no indexada. Recuerden, desde búsqueda avanzada. Entonces, la búsqueda anterior fue de las revistas por fuentes, que estas sí están indexadas, desde el reference source title en búsqueda avanzada, colocando el nombre de la revista, yendo a documentos secundarios, puedo ver las citas que ha recibido mi revista sin estar indexada en Scopus. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a lo que tiene que ver con esta parte de las revistas no indexadas. Ahora, vamos a ir culminando, ya tenemos pues las 6 de la tarde con la parte de las preguntas. Aquellas personas que preguntan por la asistencia, no se preocupen, en un rato se compartirá el QR sobre el final para quienes quieran llenar el registro de asistencia. Recuerden que esto no solamente es llenar la asistencia, también se mira cuánto tiempo estuvo conectado cada uno para poder compartirle el instructivo que debe seguir a nivel individual para descargar el certificado de asistencia. No solamente es colocar el QR y llenar la asistencia, porque hay personas que puede que se hayan conectado hace 2 minutos, llenan la asistencia, pero se valida el tiempo que está en Zoom para enviarle la información del certificado, ¿no? Entonces, que registre la asistencia, que aún no lo hemos compartido, se compartirá sobre el final y allí pues va a poder encontrar esa información. Por ahora vamos a resolver preguntas en específico respecto a lo que hemos visto. Bueno. La diferencia. Todo claro, dice Letzi. Bien, bien, esperamos unos segunditos más. Listo. Bien, excelente. Bien. Entonces, bueno, vamos a avanzar y mientras de pronto por ahí surge alguna pregunta, les voy a compartir los links que pueden ser de su interés, ¿no? Entonces, aquí yo le voy a compartir los hipervínculos a través del chat y también le voy a compartir los QRs, que los QRs, como lo hablamos, están pensados para quienes ven la grabación. Entonces, aquí el primer link, que es el link de la información que hay en torno al All Science Journal Classification Codes, ASJC. Entonces, este es el primer link que le comparto en el chat. El segundo link que le comparto es justamente el de los códigos, los códigos de clasificación, donde le dábamos un numerito al área del conocimiento e hicimos el ejercicio con el área del conocimiento de la música. El tercer link es el de Ready for Scopus, es para que desde la editorial se haga una evaluación de sus fuentes de información, sus revistas que quieren estar indexadas en Scopus. Entonces es como un autotest donde uno puede validar, una autoevaluación donde puede validar si quiere que su revista esté en Scopus y ya cumple con algunos de los requisitos. Y el último link es información acerca del CSAB, Content Selection and Advisory Board, que recordemos que es el comité evaluador, ¿no? El que se encarga de determinar si un título debe estar o no indizado dentro de Scopus. El siguiente link o los siguientes links que tenemos en pantalla son los de izquierda a derecha, nuestro canal de YouTube. Nos encuentran en YouTube como Elsevier Latam. En el centro está el Scopus Academy, donde usted va a poder certificarse de manera gratuita en 4 módulos como usuario experto en Scopus. Y también tenemos Elsevier Live, que es una actividad que ya no se hace solamente para Centroamérica y Caribe, sino que es una actividad que se hace para toda Latinoamérica, donde todos los martes de 10 a 12 o de 11 a 1 o de 9 a 11, esto depende de la región donde cada uno esté, pues nos conectamos a esta sesión. Es muy parecida a la dinámica de Elsevier Day, pero esta digamos que tiene más asistencia pero es una sesión muy parecida, 2 horas una vez por semana. ¿Listo? Entonces ahí encuentran los links, ¿no? Entonces en orden,
Ya les he compartido 1, 2, 3, 4, 5 links. Recuerde que igual con la grabación están los QR. Está el link de acerca del CC, del All Science Journal ASJC, los códigos de ASJC. Segundo link. El tercer link es de la información respecto a, ya lo olvidé, entonces aquí está el link número 3, que es de todo lo que tiene que ver con el Ready for Scopus. El link 4 es acerca de el CSAB, Content Selection and Advisory Board. El quinto link es el canal de YouTube. El sexto link es el Scopus Academy y el último link es el de Elsevier Live. ¿Listo? Entonces, de igual forma, pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ya les compartí el link de YouTube, pero de la misma manera, como Elsevier Latam, aparecemos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en todas las redes sociales estamos bajo el mismo nombre. Y vamos a culminar con la grabación. A quien ve la grabación, muchas gracias por haber estado conectado durante las 2 horas.